Eh, Silenciado. Probando. Sí, sí. Tienes que mover primero la primera posición. Bien. Buenos días, compañeros. Mi nombre es Kevin Zambrano. Soy el profesor de medicina interna. El día de hoy vamos a ver la segunda parte de tratamiento de síndromes coronarios agudos. La persona que nos dio la clase es la doctora aquí presente, Sandra Martínez Maribel R3. Bien, como manera de resumen, pues vamos a tratar de recordar cuáles fueron los principios o cuáles fueron las cosas que se comentaron en la clase previa, la parte 1, y pues la presentación inicial de un paciente con sospecha de un síndrome coronario agudo. Un paciente con una sospecha de un síndrome coronario agudo va a tener diferentes vertientes. Dentro de las principales es que a partir de la sintomatología inicial vamos a tener como un probable síndrome coronario agudo. De aquí partimos a si este paciente tiene cambios electrocardiográficos o no tiene cambios electrocardiográficos. En el caso que el paciente tenga elevación del ST en algunas derivaciones del electrocardiograma, vamos a concluir nosotros que estamos ante un infarto agudo con elevación del ST. Del otro lado, y pues vamos a iniciar un tratamiento de reconstrucción coronaria, ¿no? De manera inmediata. Del otro lado tenemos los que no tienen elevación del ST, tienen cambios dinámicos o tienen elevación transitoria del ST. Estos pacientes se van a dividir en los que tienen troponinas negativas o planadas, o en los pacientes que tienen troponinas con un aumento valor a la percentil 99. De aquí vamos a hacer la división entre un paciente que tiene una angina inestable y un paciente que tiene un infarto agudo sin elevación del ST. Bien, ya que tenemos este pequeño recordatorio de la clase previa, vamos a empezar a hablar del manejo inicial que tienen estos diferentes síndromes, ¿no? Tanto con elevación del ST, como sin elevación del ST, y como la angina inestable. Hablando del tratamiento o parte de los pilares de tratamiento inicial, vamos a empezar con los betabloqueadores. Los betabloqueadores se van a caracterizar por disminuir la frecuencia cardíaca, van a disminuir la contractilidad y de esta manera van a ayudar al consumo de oxígeno a nivel miocárdico. Aquí partimos en dos otra vez, entre las recomendaciones que nos pauta la guía y las que no. Aquí principalmente lo que no se ha recomendado o lo que no se menciona en diferentes bibliografías es que en pacientes que nosotros tengamos ya un diagnóstico presuntivo de una insuficiencia cardíaca descompensada, no están recomendados. Hay otra vertiente aquí que son los pacientes con choque cardiogénico o predisposición de choque cardiogénico. No se recomienda pacientes que tengan las diferentes características como una edad superior a los 70 años, una presión arterial sistólica menor de 120, taquicardia sinusal de más de 110 y una frecuencia cardíaca de menos de 60. Bien. Ahora, las recomendaciones que sí nos pauta la guía van a ser las siguientes. Pacientes que tengan un síndrome coronario agudo sin elevación del ST, que tengan una insuficiencia cardíaca no descompensada y que tengan una función sistólica reducida. Aquí, se habla de diferentes tipos de betabloqueador. El que marca o el que más recomienda la guía es el metoprolol de manera intravenosa en la siguiente dosis. De manera inicial con 5 miligramos durante 2 minutos y repetirlo cada 5 minutos en un total de 5 minutos. Hay un montón de revisiones o metaanálisis que hablan de los diferentes tipos de betabloqueadores, pero a mí me llamó la atención justo este artículo de New England que habla de los betabloqueadores en pacientes con falla cardíaca preservada. Aquí, pues, el objetivo principal era ver el beneficio después de un infarto agudo del miocardio con las diferentes características que principalmente es la que les mencioné, que es la falla cardíaca preservada. Viendo aquí algunas tablas de Kaplan-Meier, podemos ver la diferencia que hay entre los pacientes con betabloqueadores y los pacientes que no tienen betabloqueadores. Como pueden ver, no hay mucha diferencia
entre una y otra, en pacientes que debutaron con infarto agudo del miocardio y pacientes que tenían ya un infarto agudo del miocardio previo o que se asociaba a otra causa. Aquí podemos ver que principalmente el hazard ratio es menor a 0.95, con un índice de confianza de 95, y pues se concluyó particularmente y de manera de resumen en este estudio que los pacientes con una fracción de eyección del ventrículo izquierdo preservada, es decir, de más del 50 igual por ciento, con el tratamiento de betabloqueadores no se asoció a una mejora en la mortalidad a futuro. Bien, esto es en cuanto a betabloqueadores. Continuando con el abordaje inicial o con el manejo inicial, tenemos a los nitratos. Los nitratos se van a caracterizar por tener una relajación del músculo liso, produciendo una dilatación venosa y arterial. De esta manera nos va a ayudar a reducir la precarga y la poscarga. Aquí es un poquito controversial lo que marca como recomendación aquí, siendo los principales pacientes que se benefician de utilizar nitratos son los pacientes que debutan en las primeras 48 horas y que no tienen elevación del ST. Aquí está curioso por qué no en pacientes que tienen elevación del ST, pues principalmente lo que se menciona en la guía es que se puede fue un poquito controversial el utilizar los nitratos como manera de diagnóstico para un infarto o un infarto tipo 2 o un espasmo de las arterias coronarias. Entonces, de una manera u otra, pues nos puede, digamos, apoyar en que estamos hablando de un vasoespasmo, si es que mejora la sintomatología o es que tiene una mejora en el ST. Estoy diciendo dos cosas que son totalmente contrarias. Estamos diciendo que el mecanismo de acción es una disminución de la precarga y de la y luego nos estás diciendo que los diagnósticos para el vasoespasmo. No. O sea, es más que nada lo que se menciona, que no deberían utilizarse como método de diagnóstico, sin embargo, pues podrían darnos un indicio. Estamos No hay indicio porque no es un vasoespasmo coronario, ¿dónde estaba la te quitan ese estrés estabilizado. Y vas a eso, las dos situaciones de área por esclerosis por placa o por vasoespasmo, mejorar los síntomas. Tampoco es que no mejoran los síntomas. Entonces no se va a encontrar, no se van a encontrar para los vasoespasmos, se van para ver la precarga, para ver la poscarga un poco, sobre todo la parte central de la función de precarga, que ayuda al estrés estabilizado, que es un condicionante de la presión de perfusión coronaria. Entonces, debe ser la razón por la que lo controversial de los nitratos es que no modifica la mortalidad para absolutamente nada. Entonces, vas a quitar el síntoma, pero no. Entonces, la verdad, los ignoramos. Ok. Bueno. Pacientes que no están recomendados el uso de nitratos son pacientes que están hipotensos, que tienen un infarto del ventrículo derecho y que están en tratamiento con inhibidores de fosfodiesterasa en las últimas 24 horas. Aquí hay un infarto considerado. Yo diría ahorita tipo 2. No te vas a jugar el riesgo de la sesión de carga casi entonces mejora los resultados inferiores, los lo más posible. Bien. Entonces la dosis que se menciona es intraglicina sublingual de 0.3 a 0.4 cada 5 minutos con un total de 3 dosis. Continuando con el manejo inicial, tenemos a las estatinas. Las estatinas como tal no forman, bueno, las estatinas se utilizan principalmente en el tratamiento del síndrome coronario agudo por su efecto pleiotrópico, mejorando la placa y ayudando a la tolerancia de la isquemia. Al referirnos a efecto pleiotrópico, nos referimos a todos esos efectos agregados que tienen las estatinas, como la función endotelial, ayudando a la producción y la disponibilidad de óxido nítrico. Otra propiedad es la propiedad antioxidante, generando menos especies reactivas de oxígeno,
Otras son las propiedades antiinflamatorias, ayudando a la estabilidad de la placa ateromatosa. Y por último, en las propiedades antitrombóticas, inhibiendo la agregación plaquetaria. Aquí hay un metaanálisis interesante sobre el uso de estatinas en pacientes que iban a entrar en la intervención coronaria percutánea, donde principalmente vimos a pacientes con estatinas, con elevación del ST, con un odds ratio menor a 1, bueno, en comparación a los pacientes que se les daba estatina contra los pacientes que se les daba placebo. Entonces, pues tenemos un efecto benéfico en cuanto a eso cuando utilizamos las estatinas de alta potencia, como la rosuvastatina o la torvastatina. Bien, en la guía también se menciona el uso de morfina. Sabemos de antemano que la morfina pues va a tener la función de unirse a los receptores MUR, principalmente al escape de los delta, mejorando el dolor. Aquí principalmente se recomienda la morfina IV, teniendo en cuenta algunas consideraciones en particular, siendo que puede exacerbar las náuseas, puede exacerbar los vómitos, inclusive se menciona que pudiese disminuir o retrasar la absorción de los inhibidores del P2Y2. Igual se menciona también que se puede utilizar algún tratamiento agregado, como el uso de la metoclopramida para disminuir este tipo de efectos adversos. Puede reducir el daño miocárdico y la microvasculatura también en pacientes con una oclusión continua de la arteria coronaria. Otro tipo de recomendación en cuanto a la AJA, se menciona también los AINE como el uso de dolor, para el dolor, siendo que no lo recomienda o dice que se suspenda en pacientes con angina inestable y en pacientes con infarto sin elevación del ST, ya que puede aumentar el riesgo de la mortalidad o las complicaciones en estos escenarios. Y nada, lo que hace es disminuir el tono de efecto al color. Bien, ya pasando a los últimos puntos en cuanto al manejo inicial, tenemos, o hablamos del uso de oxígeno. ¿En qué pacientes está recomendado el uso de oxígeno? Según las guías de la AJA, está recomendado en pacientes que tienen una saturación menor al 90%, que tengan dificultad respiratoria o que tengan algún otro dato de alto riesgo para el hipoxia. La SC nos menciona únicamente que está avalado, que está recomendado para pacientes que tengan una saturación menor al 90, y no está recomendado en pacientes que estén saturando por más del 90%. Ojo con eso, no uno le quiere poner oxígeno a todos. Y la verdad es que no es necesario. Efectivamente. Si ya lo vieron, no hay que llegar y ponerle oxígeno. Hay que ver cómo está la situación, ver que el número de condiciones o para que es más necesario. Ok, este es un pequeño resumen sobre el manejo inicial. Algunos medicamentos como los antiagregantes plaquetarios, los anticoagulantes y principalmente estos dos vamos a hablar un poquito más adelante, pero a manera de resumen, de manera sencilla, tenemos esta mnemotecnia que es BB-MONA, para más que nada acordarnos un poquito más de manejo inicial cuando nos presente un paciente con estas características, empezando con la B, que son los que comentamos un poquito más adelante, que son los betabloqueadores, continuando con las estatinas, que pues fue más que nada lo que comentamos, pero se lo quise poner para que, digamos, tengamos en la cabeza como el manejo inicial de un paciente con síndrome coronario agudo. En la B tenemos los inhibidores del P2Y12, que como se menciona, se da una dosis de carga de manera inicial. Más adelante vamos a ver que las recomendaciones para uno o para otro, pues son variables, ¿no? Pero más que nada para que se bloqueen de manera inicial. Continuando con la E de la enoxaparina, la coagulación, la M de morfina, la O de oxígeno, la N de nitratos y la A de aspirina. Aquí, pues, a mí me generó un poquito de duda, vaya, curiosidad.
de si este tipo de pacientes podemos nosotros iniciar un ISGLT2. Entonces me puse a buscar un poquito y hay diferentes trials que hablan del uso temprano de ISGLT2, principalmente el EMI trial, que más que nada es un estudio multicéntrico doble ciego que capturó alrededor de 476 pacientes con una CK mayor de 800 y una troponina ahí más de 10. Aquí comparó los pacientes que se les daba empagliflozina contra los pacientes que se les dio placebo, teniendo como objetivo, como meta principal, la disminución del NT-proBNP, y precisamente los objetivos, como les comenté, era ver si se reducían la hospitalización por insuficiencia cardíaca y la muerte por insuficiencia cardíaca, concluyendo que en pacientes alrededor de 26 semanas sí tenían una disminución importante del ProBNP, pero no hubo una diferencia significativa entre pacientes que tenían alteración de la glucosa, o pacientes con función renal o pacientes hepáticos. Entonces, pues quizá de inicio no esté en las guías, pero probablemente en un futuro ya se empieza a recomendar más el inicio del ISG de manera activa. Perdón, Kevin, acaban de presentar hace 3 semanas en el ACC los resultados del estudio con empagliflozina que demuestra que no tiene ninguna utilidad en el contexto de infarto agudo. Tiene 3 semanas, 2 semanas, pero Sí, ya todos al límite, no tienen nada, no te dan lo contrario. Puedes mejorar el problema. Sí, más que nada, igual aquí en el estudio lo que se vio únicamente como manera inicial, pues es una disminución importante del ProBNP, pero como bien lo comenta, no hubo algún hallazgo importante en cuanto a mortalidad al futuro. Y en ese estudio dijeron en qué momento lo iniciaron, cuánto tiempo participaron. ¿Fue la primera 24 horas? Sí, fue las primeras horas de la presentación del sistema coronal agudo y se dejó a las 26 semanas. Bueno, otra vez, llegando al abordaje inicial, vamos a hablar específicamente de los infartos con elevación del ST. Hay que iniciar la terapia de reperfusión coronaria de manera inmediata. Entonces, nosotros tenemos el inicio de los síntomas de un síndrome coronario agudo con elevación del ST. Aquí nosotros nos vamos a preguntar dónde es que nosotros vamos a tener nuestro primer contacto médico, si es un establecimiento que tenga ICP o que no tenga ICP. Si nos encontramos en el escenario que estamos en un centro que sí tiene ICP, pues vamos a determinar la estrategia terapéutica. Aquí principalmente vamos a tener como objetivo, o vamos a tratar de llevar lo más rápido que podamos nuestro paciente ICP en menos de 60 minutos principalmente. Caso contrario, que nos presentemos en un escenario donde no tenemos ISP en nuestro centro médico, pues vamos a ver si tenemos ambulancia o no tenemos ambulancia. Aquí es importante ver si nuestro centro médico más cercano que tenga ISP está a menos de 120 minutos o no. Y si está a menos de 120 minutos, vamos a tratar de llevarlo a una intervención coronaria percutánea en los primeros 90 minutos o trasladarlo a un centro de atención primaria. Caso contrario, que no tengamos estos escenarios, pues vamos a iniciar el tratamiento fibrinolítico, teniendo en cuenta que vamos a buscar una meta de menos de 10 minutos de inicio de la fibrinólisis. Bueno, en cuanto a la intervención coronaria percutánea per se, pues tenemos algunas recomendaciones que nos da la guía. La primera es que en infartos agudos con elevación del ST, con una presentación tardía, tenemos de 12 a 48 horas después de la aparición de los síntomas para meterlo a una intervención coronaria percutánea. Caso contrario, no está recomendado en pacientes que tengan más de 48 horas de la aparición de los síntomas en el escenario de infarto agudo con elevación del ST. Bien, ahora, ¿cómo es que hacemos la fibrinólisis o cuáles son las recomendaciones para realizar la fibrinólisis? Pacientes que tengan menos de 120 minutos, que estén, a destiempo para poder llevar a una ICP primaria, teniendo en cuenta que tenemos la meta de 10 minutos para realizar la fibrinólisis. Aquí nosotros les vamos a preguntar si están en los 120 minutos, si la respuesta es que no, vamos a ver si tenemos contraindicaciones para realizar esta fibrinólisis. Las contraindicaciones principales para realizar una fibrinólisis
son el sangrado interno agudo o reciente intracraneal o intracerebral, o que tenga, digamos, hemorragia activa en sitios quirúrgicos, o que tenga una presión arterial de más de 180 o una distólica de más de 110. Algunas precauciones o complicaciones relativas que tenemos es igual procedimientos quirúrgicos previos, y pues embarazo, un trauma reciente y este tipo de contraindicaciones, ¿no? Ahora, algunas recomendaciones en cuanto al uso de la terapia antiagregante y al anticoagulante. Bueno, perdón, eso lo discuté el siguiente. Bueno, en dado caso que no tengamos contraindicaciones para la fibrinólisis y estemos en objetivos que son menos de 10 minutos, vamos a nosotros iniciar esta terapia fibrinolítica. Los principales que se recomiendan es la teniteplasa, la ateplasa y la reteplasa. De la ateplasa, se inician con bolos de IV de 15 miligramos, luego de 0.5 hasta un máximo de 50 miligramos, infundidos en 30 minutos, para después pasar a una dosis de 0.5 miligramos por kilo. Eso en cuanto a la ateplasa. En cuanto a la teniteplasa, que es, digamos, el fibrinolítico que se puede ver un poquito más cómodo, porque pues, tenemos aquí que son 30 miligramos para pacientes que pesen menos de 60, o 40 miligramos para pacientes que pesen entre 70 y 79, únicamente teniendo en consideración que se debe administrar media dosis en pacientes que tengamos con más de 75 años. Entonces, ¿cómo sabemos que nuestra terapia fibrinolítica fue efectiva? Aquí vamos a tener criterios de no reperfusión. Los principales criterios de no reperfusión que tenemos es que no tenga una resolución de segmento ST que tenga menos del 50% en las primeras 60-90 minutos de la administración, que el paciente persista con esta inestabilidad hemodinámica, o que tenga empeoramiento de la isquemia, o que tenga dolor torácico persistente. En caso que tengamos estos datos, pues podemos catalogar a nuestro paciente como no, que no tuvo criterios de repercusión. Entonces, aquí ya tiene indicación de una intervención coronaria percutánea de rescate. Caso contrario, que sí cumpla o que no cumpla, perdón, con estos criterios, pues ya podemos llevar a nuestro paciente a una radiografía en las primeras 24 horas. No, me llama la atención porque yo en la medida había visto que se dijera criterios de no repercusión, más bien criterios de sí repercusión y otro. Sí, yo lo Más bien tienes que saber cuándo sirve repercutir tu paciente y por qué cuándo sirve repercutir, porque muchas veces hacen arritmias por repercusión que hay que no tratarla, de las arritmias de repercusión, a menos que una arritmia no se trata, porque son un dato clave de está abierto el vaso. Y todos los pacientes después de una trombolysis tienen que ir a la repetición. Porque todavía no estabilizamos la placa, apenas estamos permeabilizando el vaso de la parte y falta todavía el origen del tronco, de la lesión del tronco, entonces sí es muy importante saber que todos estos, que todo el mundo se requiere de la repercusión. No nada más en 24 horas, sino que de comunidad de repercusión. ¿Y qué quiere decir intervención percutánea de rescate? Pues la intervención coronaria de rescate es la que se caracteriza porque se tiene que realizar las primeras 2 horas. Es toda intervención percutánea que se hace en la fibrosis. Y tú no trombolizas a tu paciente, no hay rescate. Rescate es solamente cuando falló la otra es primaria. Esta, aunque sea de trombolizador, luego la reducción de la primaria y falta la farmacovigilancia, la que ya le diste todo el fármaco, todo esto, y fue exitosa la reperfusión, pero vas a experimentar. Bien. Bueno, continuando con la fibrinólisis,
tenemos la anticoagulación y la anticoagulación plaquetaria, teniendo que el paciente que está en fibrinólisis o sea, no está, digamos, o sea, no está contraindicada una con otra, porque a veces he visto, pues aquí al menos en medicina continua, que pues tiene como esta duda general, si le doy fibrinólisis, ya no le doy rehabilitación, si no le doy anticoagulación, entonces pues es evidente pues que una y otra se tiene que seguir independientemente si se da o no. No lo veo claro. Tú sabes, el chiste no es si está contraindicado o no, el chiste es por qué está indicado. Está claro que vaya o no el paciente a la protección coronaria, el Daltiopridogrel, según el estudio Clarity 28 que salió por allá del 2006, te bajas el 8% de la mortalidad igual de policía. Entonces, es muy importante que sí demos toda la secuencia de fármacos orales independientemente de lo que vamos a utilizar. No cambia absolutamente nada y tampoco no permite además por la intervención, al contrario, prepara todo para que la intervención sea más sencilla. Bien, entonces, teniendo en cuenta estos puntos, pues son las dosis que nos recomienda la guía, que es 1 miligramo 2 veces, 1 miligramo por kilo 2 veces al día de manera subcutánea. Teniendo en cuenta que pacientes que tengan una tasa de filtrado menor de 30 mililitros según su grado, tiene que reducirse al 1 miligramo por kilo en 24 horas al día. Bien, aquí de las terapias adyuvantes que menciona la guía en cuanto al manejo inicial, pues es hacer la coronariografía y ver si precisamente tenemos una lesión ya clara o establecida y tratarla con ICP. Aquí pues vamos a ayudar a nosotros de terapias guías para esto, que son principalmente el IVUS y el OCT, que es el ultrasonido que nos comentaba el doctor el otro día. Bien. Y pues aquí pues ya vamos si no, digamos, si no tenemos una lesión clara con el ICP, nos ayudamos a ese tipo de intervenciones y pues detectamos la lesión, ¿no? Ahora, del otro lado, en donde no tenemos muy claro cuál es la arteria afectada, pues vamos a tener, digamos, esas lesiones ambiguas, que pues, pueden ser por una enfermedad multivaso, por lesiones difusas, calcificaciones, por toxicidad o otro tipo de lesión. Bien. Ahora, cuando tenemos estos escenarios de lesiones culpables ambiguos, pues vamos a tener otro tipo de herramientas que podemos utilizar para diagnosticar de dónde precisamente es que está ocurrida la arteria. Aquí principalmente vamos a tener la ventriculografía, el ecocardiograma y la resonancia magnética coronaria. Aquí pues vamos a tener este tipo de presentaciones en cuanto a la imagen intracoronaria. Podemos encontrar erosiones, podemos encontrar nódulos, rupturas o ausencia de lesión, que debería mencionar de esta forma. Bien, una vez que ya hablamos de la terapia de reconstrucción inmediata, pues vamos a hablar ahora de los infartos agudos sin elevación del ST y de la angina inestable. Bien. Para hablar o para empezar a hacer una estadificación del riesgo de pacientes que tienen un infarto agudo sin elevación del ST, tenemos la escala de Grace, que es un pronóstico de síndrome coronario agudo que se estableció en 2004, que tiene estos puntos que son los que nos dan la puntuación: la edad, la frecuencia cardíaca, la presión arterial, la creatinina, que tenga ya historial de infartos al miocardio, que tenga presión del ST, que tenga enzimas cardíacas elevadas. Y pues esta puntuación nos va a estimar la mortalidad dentro de los primeros 6 meses posteriores al acto hospitalario, teniendo en cuenta esta puntuación que va del 1 al 263. Aquí el punto de corte o lo que nosotros vamos a tomar en cuenta es el que nos recomienda la guía, que es el Grace de 140. Más adelante vamos a ver a partir de cuánto nosotros ya lo podemos catalogar por un riesgo muy alto o un riesgo alto o riesgo intermedio o riesgo bajo. Bien. Continuando con la... Y para qué sirve el riesgo.
el GRACE nos sirve para, riesgo que ya del RACE, resultado del RACE para predecir. pues más que nada para ver la mortalidad entre los principales, o el porcentaje vaya de riesgo que tiene. Si tiene, por ejemplo, más de 110, pues ya estamos hablando de 4.5 hasta 9% de. Muy diferente salir con un familiar de un tratado de que no, sí está malito, al decirle un porcentaje de Bueno, otra clasificación o otra manera de ver el riesgo que tenemos es el TIMI, que va a valorar el infarto 14 días posteriores en pacientes con energía inestable y síndrome coronario agudo sin elevación del ST, viendo estas puntuaciones, la edad que sea mayor de 65 años, que tenga factores de riesgo como dislipidemia, hipertensión, diabetes, o que tenga dos eventos de angina grave en 24 horas, que tenga uso de ASA. Y pues el punto de corte principal que tenemos en el TIMI es de 3 o 4 para catalogarlo de riesgo bajo intermedio o riesgo alto si es mayor a 5 puntos. Bien, ahora sí, para la evaluación con estas calculadoras, tenemos pacientes sin elevación del ST que tengan un riesgo bajo o intermedio, es decir, un TIMI menor o igual a 3, un GRACE score menor o igual a 140. Tenemos, digamos que hacer la terapia coronaria en más de 24 horas. En pacientes que tengan un riesgo alto, es decir, un TIMI mayor de 4, un GRACE mayor de 140, o que tengan cambios dinámicos en el electrocardiograma, tenemos que hacer la intervención en las primeras 24 horas. O pacientes que tengan riesgo muy alto, pacientes inestables, pacientes que tengan arritmias ventriculares, pacientes que tengan falla cardíaca aguda con un síndrome coronario agudo, o que tengan que sean refractarios a la terapia de reperfusión. Aquí tenemos que hacerla en menos de 2 horas. Bien, entonces tenemos el mismo escenario, paciente con síntomas de síndrome coronario agudo, pero sin elevación del ST. Aquí vamos a ver igual si tenemos nosotros, estamos nosotros en un centro con una intervención coronaria percutánea o no, y pues depende de esto vamos a ver si nosotros tomamos la decisión de hacer la intervención coronaria o si lo trasladamos o qué hacemos, ¿no? Entonces hay que ver lo que hay que determinar la estrategia terapéutica. Pacientes de muy alto riesgo, es decir, pacientes que tengan estabilidad hemodinámica, que tengan dolor torácico persistente, insuficiencia cardíaca aguda, probablemente a una isquemia miocárdica, arritmias potencialmente letales. Estos se van a trasladar de manera inmediata a un centro ICP para realizar una estrategia invasiva inmediata. Que la estrategia invasiva inmediata se caracteriza por hacer una introducción coronaria percutánea en menos de 2 horas. Pacientes con riesgo alto, vamos a valorar si tenemos una puntuación de GRACE de más de 140, si tenemos una elevación del ST de manera transitoria, o si tenemos cambios dinámicos del ST, o una onda T. Aquí pues vamos a llevar al paciente a un centro ICP y vamos a hacer una estrategia invasiva temprana en las primeras 24 horas. O si ya estamos nosotros en un centro ICP, pues hay que hacer una estrategia invasiva selectiva. ¿A qué me refiero con esto? Una estrategia invasiva temprana es hacer una coronariografía, perdón, en las primeras 24 horas, valorando si requiere ICP o no requiere ICP. Entonces, pasando ya a pacientes que sean sin riesgo alto, pacientes pues, que no cumplan con todas las características de muy alto riesgo o riesgo alto, aquí pues ya va a ser valorando principalmente los síntomas del paciente, valorando pues la urgencia de hacer una coronariografía. Entonces pues aquí no falta como tal un punto de corte en cuanto a la hora. Bien, ahora ya empezando a hablar de los tratamientos antitrombóticos que tenemos nosotros para pacientes con síndrome coronario agudo, tenemos maneras de saber si nuestro paciente tiene alto riesgo de sangrado o tiene alto riesgo isquémico o cómo lo vamos a verificar. Para ver principalmente el riesgo hemorrágico de los pacientes, tenemos esta escala que es ARC-HBR, que es la que principalmente recomienda
la guía. Aquí principalmente va a tener criterios mayores y criterios menores. Algunos de los criterios mayores es el uso previo de anticoagulantes orales, que tengan hemoglobina menos de 11. De los criterios menores, que tengan más de 35 años, que tengan una enfermedad renal crónica, con una tasa de filtrado de 30 a 59, o que tengan una hemoglobina de 11 a 12, pues estos son los criterios mayores y menores. Aquí pues vamos a considerar un paciente con un alto riesgo trombótico, aquel que cumpla al menos un criterio menor, un criterio mayor o dos criterios menores. Bien. Bueno, aquí diversos artículos, diversas publicaciones hablan de los mecanismos de acción de los principales antiplaquetarios. Aquí recordamos que tenemos dos principales fases, que es la hemostasia primaria y la hemostasia secundaria. Aquí hablando de la hemostasia primaria, tenemos este vaso con una placa aterosclerótica, y cuando tenemos una ruptura de esta misma va a funcionar como cualquier, o se va a activar los mismos mecanismos como si hubiese sido una lesión traumática, ¿no? Aquí en el endotelio, pues como recordamos, tenemos el endotelio, subendotelio, la muscular, y en la capa más superficial vamos a tener las fibras de colágeno, vamos a tener el factor de von Willebrand, y lo que va a empezar es la fase de agregación o de adhesión plaquetaria. Aquí lo que va a pasar principalmente es que el colágeno, a través del factor de von Willebrand, se va a unir a las plaquetas que estén circundando de manera, los que están por ahí circulando, se van a empezar a adherir, y va a empezar la segunda fase, que es donde principalmente recae o va todo el tratamiento de agregación, que es la activación plaquetaria. En la fase de activación plaquetaria, una vez que ya se unió la plaqueta circundante al vaso que se lesionó, van a empezar digamos, a salir. Bueno, tenemos principalmente que va a empezar a salir el tromboxano A2, va a empezar a salir el ADP. Aquí principalmente el tromboxano A2 es una molécula que va a partir de la vía de la ciclooxigenasa. Esta vía de la ciclooxigenasa se va a producir por el ácido araquidónico o por la fosfolipasa A2, y lo que va a hacer este tromboxano A2, además de causar una vasoconstricción en el vaso para disminuir la hemorragia, es que va a propiciar la activación de las plaquetas, ¿no? Sale, digamos, se activa, digamos, esta fosfolipasa C. Esta fosfolipasa C, de manera intracelular, va a mover todas las vesículas estas de calcio. Estas vesículas de calcio van a hacer que salga la glicoproteína 2A3B, 2B3A, perdón. Y esta a su vez va a ayudar a que se unan otras plaquetas que van circulando ahí a través del fibrinógeno, ¿no? Entonces, este es un ciclo que se va a ir repitiendo. Otro mecanismo de activación plaquetaria que tenemos es el del ADP. El ADP igual entra, hace que salgan más ADP, se une precisamente a los receptores P2 y E12, y pues propicia más agregación, y más agregación, y más agregación, ¿no? Igual con el PAD. Entonces, aquí tenemos más que nada, pues, un resumen del mecanismo de acción de ese tipo, de la agregación plaquetaria y de la anticoagulación, ¿no? Por ejemplo, La agregación más existe desde la primera clase de la adhesión, activación y activación diastrálica. Pues no le decimos antiagregante, le decimos antiplaquetarios. No le decimos anticoagulantes, pues más que nada aquí es donde va a llegar, o donde van a tener los puntos importantes para la agregación, que es principalmente el P2Y2, que es principalmente el tromboxano A2 en cuanto a los antiplaquetarios. Bien, ahora sí, una vez que conocemos cuáles son las calculadoras que nos dicen si nuestro paciente tiene alto riesgo isquémico o alto riesgo de sangrado, tenemos a pacientes sin elevación del ST, perdón, que van a tener alto riesgo isquémico. Estos pacientes con alto riesgo isquémico son los pacientes que tengan ya antecedente de trombosis del stem, que tengan diabetes, que tengan una enfermedad renal crónica significativa, o que tengan una enfermedad arterial multivaso.
A estos pacientes se les recomienda iniciar un anticoagulante o un antitrombótico oral con unos antiagregantes plaquetarios por un mes. Posteriormente pasar a un anticoagulante y un antiplaquetario por 12 meses y después pasar únicamente a anticoagulantes. Pacientes que no tengan alto riesgo hemorrágico o alto riesgo isquémico, se recomienda iniciar el anticoagulante, terapia dual de antiplaquetario por una semana. Posteriormente de esta semana vamos a pasar anticoagulante vía oral y un solo antiplaquetario por 12 meses y posteriormente ya nada más el anticoagulante. Pacientes con alto riesgo de sangrado, es decir, pacientes que tengan un criterio mayor o dos criterios menores a la calculadora que les acabo de comentar, o pacientes que tengan trombocitopenia, anemia, cirrosis, malignidad. Vamos a iniciar con anticoagulante oral, terapia dual de antiagregante por una semana. Posteriormente pasamos con el anticoagulante con un antiplaquetario por 6 meses nada más, y de ahí pasamos ya a terapia anticoagulante oral nada más. Bien. El cuadro o bueno, la manera en la que podemos verlo de esta forma también es pacientes que tienen un infarto con elevación del ST. La anticoagulación recomendada son las heparinas no fraccionadas. O enoxaparina con una recomendación dosal y y pacientes sin elevación del ST, pues igual va a recomendar de primera instancia para una radiografía las heparinas no fraccionadas. Después ahí para el pre-tratamiento antiagregante va a recomendar la aspirina, se recomiendan también los inhibidores de P2Y12 con una recomendación 2B. Y por último, vamos a ver que en pacientes que ya tienen o pacientes que van a pasar una radiografía invasiva, vamos a tener el síndrome coronario agudo, teniendo aquí lo que les comentaba al inicio, lo cual es la elección de los inhibidores del P2Y12 de manera inicial. Lo que recomienda la guía es iniciar con prasugrel. Si no tenemos prasugrel, tenemos ticagrelor. Y si no tenemos ticagrelor, pues vamos a iniciar con clopidogrel, ¿no? Bien. Ok, entonces lo que les comentaba, la doble terapia antiplaquetaria por los primeros 12 meses, que es con aspirina, con un inhibidor del P2Y12, y posteriormente valorado con únicamente aspirina. Entonces, algunas dosis que podemos ver aquí es la aspirina, la dosis de carga y la dosis de mantenimiento. Las dosis de ticagrelor, de prasugrel o de cangrelor, que este lo recomiendo más que nada en pacientes que no han tenido un previo uso de nivel de P2Y12 o las heparinas. Bien, recomendaciones en general para terapia antitrombótica son: se va a recomendar inhibidores del P2Y12 teniendo en consideración que si tenemos primero prasugrel, usar el prasugrel; si no tenemos prasugrel, ticagrelor; y si no tenemos tica, hay que usar clopidogrel. Algunas recomendaciones puntuales es que el ticagrelor está recomendado independientemente de la estrategia que se realice con esta dosis, 180 y posteriormente con 90 al día. Recomendaciones igual: prasugrel de primera instancia previo a utilizar tica o utilizar clopidogrel. ¿Cuál es la realidad de eso? Pues es que es lo que yo me he intentado. O sea, realmente, pues hay comparación entre Francia, entre Tica, entre clopidogrel. Y pues lo que yo encontré es que, o sea, recomendaba más Francia o Tica porque tienen un efecto intensivo, es no más potente, ¿vale? De manera inicial que el clopidogrel. No son más potentes ninguno que otro, son diferentes. El prasugrel tiene una unión irreversible con las tarjetas. Entonces, el prasugrel es el que más sangra de todos. En términos de guerrilla, hay que tener mucho cuidado con el prasugrel. Yo no hablo con prasugrel de inicio. El ticagrelor tiene una unión irreversible con la tarjeta, por lo tanto parece ser el más seguro. Pero el problema del ticagrelor es que se tienen que dar 2 veces al día. Entonces, dando 2 veces al día,
el apego a tratamiento a largo plazo, sobre todo en los pacientes viejitos de ayuda. Entonces, todo nos lleva de regreso al viejo inclusive que el problema que quiero ver es que compite con el citocromo, el sencillo del hígado, y si viste un inhibidor de bomba, va a tener problemas, y al 30% de los mexicanos tienen resistencia a clopidogrel. Entonces sí hay muchas explicaciones para cualquiera de ellos. Ahora la realidad así de calle es que no vas a encontrar mientras sobre y cargadores de servicios de urgencias de casi ningún hospital de México. Entonces esta recomendación, a pesar de que es la que dice la garantía y todo, no es aplicable a nuestra realidad. Desgraciadamente no hay los fármacos disponibles con la velocidad que los necesitas para un impacto de salud. Por ejemplo, comentaba los polimorfismos clínicos en las líneas enzimáticas para el clopidogrel. Dije, por ejemplo, estudios chinos, al menos para ataques muy importantes. También sí tienen indicación, pero hay un medicamento, además, ya de los niveles si era necesario no hacer una investigación previo al inicio del tratamiento o para nadie va a hacer, hay una máquina que se llama para todo el mundo, que te mide la resistencia a clopidogrel llegando, que se llama, por ahí la ponemos. Se usó un tiempo, hicimos un estudio que demostraba la resistencia, estaba escrito que en México era un 30%, nosotros no nos salió ni del 10%, pero sí el Verify Labs, y es para dar, porque quiero ver la verdad es que no quise dar, no quise dar. aunque la resistencia sí se asociaba a alguna restricción, ¿no? Si hizo trombosis, alguna otra, la verdad es que A trombosis, a estenosis nunca se va a asociar, pero a trombosis de la estenosis, ahí sí, cuando hay una trombosis tardía, muy tardía, luego de la válvula del esteno, sí dirás tu tratamiento antiplaquetario, aunque cualquier otra no sospecha de algo, lo dirás a consumir el plaquetario, pero la verdad es que en México nuestra realidad es que siempre te vas a competir de Sí, justo algunas recomendaciones que sí apoyan el clopid, pues es pacientes de alto riesgo de sangrado, pacientes mayores de 70 años y pacientes que reciban trombolisis. Bien, en cuanto al seguimiento en los primeros 12 meses de un síndrome coronario agudo en terapia antitrombótica, tenemos principalmente en pacientes con síndrome coronario agudo sin elevación del ST, pacientes que tengan alto riesgo de sangrado, que me quitas para ver. Bueno, pacientes con alto riesgo de sangrado, pues iniciar la doble terapia antiplaquetaria el primer mes y continuarla ya con monoterapia con un inhibidor de Y12 con aspirina. En pacientes con o sin, podemos optar por dos terapias, por utilizar los primeros 3 meses la doble terapia antiagregante o los primeros 6 meses. Las dos están descritas, digamos, en las guías. Y ahora, bien. Ahora, doble terapia antiplaquetaria en un inhibidor con un inhibidor del P2Y12 potente, es decir, aspirina más pasugrel o aspirina más ticagrelol. Aquí, pues, es como les comento un poquito controversial en cuanto a cuál es el mejor. Bueno, aquí podemos utilizarlo los primeros 3 meses y después, ya a la hora de que se lleguen los primeros 6 meses, vamos a cambiarlo al clopidogrel por las características hemorrágicas que tienen estos dos, ¿no? Que son de neón más, de neón reversible y no reversible, como pregunta el doctor. Bueno, las estrategias para reducir el sangrado que nos menciona la guía es, por ejemplo, dosis de anticoagulantes ajustadas a peso corporal y a función renal. En dado caso, bueno, en la hora de hacer la arteriografía, considerar primero el acceso radial y considerar inhibidores de bomba de protones, pese a esto que se comentó
comentó del citocromo 450. Considerarlo en pacientes que tengan más de 65 años, que tengan dispepsia, que tengan enfermedad por reflujo gastroesofágico, que tengan infección por E. coli, que tengan un consumo crónico de alcohol. En pacientes que reciben anticoagulantes orales de primera instancia ABK o DOACs, o en pacientes que tengan, o considerar también el riesgo de sangrado de pacientes con aspirina, que estén indicados para tratamiento con los inhibidores de esteroidosis. Bien, ahora pacientes con síndrome coronario agudo e indicación de anticoagulantes orales. Tenemos la estrategia que reduce el riesgo isquémico, que es la triple terapia antitrombótica, los anticoagulantes más la doble terapia antiparasitaria. Esta la recomienda principalmente la primera semana, continuar del mes a los 9 meses ya con la doble terapia antiparasitaria más el anticoagulante, y posteriormente continuar únicamente con el anticoagulante. De esta otra vertiente, en dado caso que vamos a optar por triple terapia antitrombótica, anticoagulante más doble terapia, podemos utilizarlo la primera semana, que es lo que más recomienda la guía, continuar de la semana a los 3 meses con ya únicamente con doble terapia antiagregante y con anticoagulante. Y pues aquí, de los 6 a los 12 meses, podemos optar por monoterapia con anticoagulantes o con doble terapia antiagregante o con anticoagulante. Dependiendo del riesgo que tenga de isquemia y de hemorragia. Ahora, el tratamiento hipolipemiante que se recomienda ya una vez que se egresa al paciente, una vez que, aquí más que nada habla de pacientes que están ya ingresados. Hay que ver si el paciente ha tenido ya tratamiento previo. Si son pacientes sin tratamiento hipolipemiante previo, hay que medir los niveles de LDL e iniciar la terapia con estatinas, como lo comentamos de inicio. Aquí va a depender del punto de corte, que es 1.4 milimoles o 40, o 55, perdón, miligramos por decilitro. Si se utiliza la terapia combinada o si se utiliza la terapia con ezetimibe. Pacientes que hayan tenido ya un tratamiento previo con estatinas de baja potencia, hay que cambiar el tratamiento a tratamiento intensivo y pues considerar, como les comenté, la terapia combinada con ezetimibe. Pacientes que ya hayan tenido o que ya estén en tratamiento máximo con estatinas de alta potencia, hay que ver si estamos en metas, es decir, un LDL menor de 55, si es así, pues continuamos. Si no, hay que agregar ese ezetimibe. Pacientes que estén igual en menos de 55 de LDL, hay que ver si cambiamos o si es que a pesar de que ya tengan estatinas y ezetimibe, están en metas. Si no es así, hay que considerar los inhibidores del PCSK9, o si es así, pues continuar el tratamiento ya con las estatinas y las ezetimibe. Bueno, en pacientes ambulatorios, el punto que nosotros vamos a tomar para el seguimiento a estos pacientes es de 4 a 6 semanas. Si cumplen o si están en metas o no de LDL, es decir, si están menos de 55 digamos, por decilitro de LDL, pues continuamos. Y si no, pues agregar ezetimibe o inhibidores de IPSSK9 para tener pues la meta, ¿no? Que es menos de 55. Hay algunas terapias que, a pesar de que no logramos metas con el tratamiento previo, pues es principalmente el evolocumab, que evalúa pacientes con, digamos, una resistencia o pacientes que no tenían una meta con esa terapia previa. Aquí lo que se evalúa más que nada es ver la reducción del LDL con el evolocumab. Y pues las conclusiones que se tomaron en este estudio, pues fue la reducción de la sustancial de los niveles de L después de las 8 semanas. Bueno, algunos escenarios particulares ya para terminar, es pacientes donde no tenemos identificada una oclusión coronaria, que se denomina MINOCA. Aquí las principales causas de la misma son causas coronarias, causas no coronarias y causas no cardíacas. Dentro de las causas coronarias, pues tenemos la embolia, tenemos el puente, ¿no?
Y pues bueno, pues más que nada lo que les comenté, la definición previa. Y pues ya para la prevención secundaria vamos a tener algunas recomendaciones. Igual, como les comenté, la terapia con estatinas, considerando la meta que son 55 y valorando cada 4 o 6 semanas que estemos en metas, ¿no? La terapia antitrombótica, que la mencionamos hasta 12 meses y después considerar con anticoagulantes orales o antiagregantes. Antiinflamatorios, aquí hay muy poca información al respecto en cuanto a la colchicina, pero la colchicina la menciona la guía con dosis de 0.5 miligramos, pero pues no es como tal una indicación absoluta No de... tiene un nivel de infección. Sí. No está con un nivel de evidencia pues para dejarlo. Y pues ya los betabloqueadores, que son los que comentamos, los inhibidores de la enzima que le da antihipertensión, y pues considerar los antagonistas de la aldosterona en pacientes con falla hormonal febril menor de 40%. Pues, supongo. Y la rehabilitación. La rehabilitación de Aunque la colchicina o sea, en derrame pericárdico por infarto agudo, sí tiene evidencia, ¿no? Iniciarla de manera temprana. Sí, pero no para. Pues para infarto, ¿no? Y no, he visto una de las cintas de No lo hagas. Si quieres ver los resultados de tu capítulo, van a pero no tienen que tener más miedo a todo y para es lo que es, el que va a sanar va a sanar, pero los beneficios no van a cumplir las dosis. Un gran error, por ejemplo, es andar haciendo switching entre varios o entre marinas, y ponerle primero los activos y luego para inflexionar. Todo eso sí te va a llevar a centrados sin ningún beneficio y ninguna eficacia de los fármacos. Pero si tú usas las dosis adecuadas, andas haciendo switching, pero ¿Qué tema sigue? Pero yo creo que eso no lo vamos a hacer, ¿verdad? ¿vale? Enfermedad arterial periférica. No. Vamos a hablar con el doctor Escoso, a ver si. Es la ventanilla. Sí.